Vivimos en un mundo donde todos trabajan por dinero, pero muy pocos entienden cómo funciona realmente el dinero. La mayoría invierte su tiempo, su energía y su vida completa para generar ingresos, sin saber que existe un mecanismo silencioso, matemático y prácticamente inevitable que podría estar trabajando a su favor. Ese mecanismo se llama capitalización. Y aunque parezca complicado, no lo es. La capitalización es simplemente el proceso mediante el cual el dinero produce más dinero, y ese nuevo dinero vuelve a producir más, y luego más, y más aún. Es la fuerza que transforma cantidades pequeñas en cantidades enormes cuando se combina con una sola variable, el tiempo. Pero hay un detalle que cambia la historia por completo. La capitalización no funciona igual para todos. No es un privilegio reservado para quienes nacen ricos. No es una fórmula secreta escondida en una bóveda bancaria. Es una herramienta disponible para cualquiera, pero solo funciona para quienes deciden ponerla en marcha y mantenerse en ella el tiempo suficiente. La diferencia entre quien vive siempre con lo justo y quien logra independencia financiera no está en cuánto gana, sino en cuánto mantiene reinvirtiéndose durante años. Esta es la ley que separa a la clase trabajadora de la clase inversionista. A lo largo de la historia, los grandes empresarios, inversores y familias millonarias han utilizado este principio para construir fortunas que parecen imposibles de alcanzar. Sin embargo, la realidad es que la mayoría de la gente nunca aplica esta fuerza porque no le enseñaron cómo. En la escuela nos hablaron de trabajo duro, de disciplina y de responsabilidad, pero jamás nos explicaron que el dinero puede convertirse en un trabajador perfecto, incansable, silencioso y siempre disponible, incluso mientras dormimos. Este audiolibro no busca impresionarte con teorías complejas ni gráficos técnicos. Su objetivo es uno solo: ayudarte a entender cómo la capitalización puede transformar tu futuro financiero desde cualquier punto de partida. No importa si tienes mucho, poco o casi nada. La capitalización no discrimina, pero sí exige una decisión: comprometerte con el proceso. Porque una cosa es ahorrar, y otra completamente distinta es capitalizar. Ahorrar detiene el dinero. Capitalizarlo lo pone en movimiento. En las próximas secciones descubrirás cómo pequeños hábitos, cifras aparentemente insignificantes, y decisiones que pueden tomarse hoy mismo, pueden convertirse en una fuente poderosa de ingresos futuros. Aprenderás por qué la reinversión es la clave que abre todas las puertas, por qué el tiempo es más importante que el monto inicial, y cómo evitar los errores que destruyen la riqueza sin que nos demos cuenta. Este audiolibro es una guía para quienes están listos para dejar de perseguir el dinero y empezar a construir un sistema donde el dinero trabaje para ellos. Si alguna vez te preguntaste cómo algunos logran avanzar sin esfuerzo aparente mientras otros luchan toda la vida sin progresar, la respuesta está aquí. No tiene que ver con suerte ni con talento, sino con el poder de un principio matemático que funciona siempre, sin excepciones. Prepárate para reprogramar tu manera de ver el dinero. Prepárate para comprender la herramienta más poderosa que existe en el mundo financiero. Y prepárate para tomar decisiones que cambiarán los próximos años de tu vida. Porque una vez que entiendes la capitalización, todo lo demás se vuelve inevitable. Bienvenido a El Poder de la Capitalización. Aquí comienza una nueva forma de construir dinero. Simple, lógica y extraordinariamente efectiva. Capítulo 1. El secreto de la capitalización. Lo que nadie explica. Claro, la mayoría de las personas ha escuchado alguna vez la frase, el dinero genera dinero. Pero muy pocos entienden lo que realmente significa. Para la mayoría, suena como un concepto bonito, casi inspirador, pero nebuloso. Sin embargo, detrás de esa idea existe una ley matemática tan poderosa que, cuando se utiliza correctamente, cambia por completo la trayectoria financiera de cualquier persona. Esta ley se llama capitalización, y para comprenderla de verdad, primero es necesario desmontar las ideas equivocadas que nos han enseñado sobre el dinero desde pequeños. A todos nos dijeron que el camino hacia la estabilidad económica dependía del trabajo duro. Nos repitieron que mientras más horas trabajáramos, más dinero ganaríamos, y que mientras más esfuerzo pusiéramos, mejor nos iría en la vida. Pero ese enfoque tiene un límite que ninguna persona puede superar: el tiempo. Un ser humano solo puede trabajar una cantidad finita de horas al día. El dinero, en cambio, no tiene ese límite. Puede trabajar mientras duermes, mientras comes, mientras haces ejercicio y mientras compartes con tu familia. Puede trabajar las 24 horas del día sin cansarse.
Y eso es exactamente lo que hace cuando entra en un proceso de capitalización. La capitalización ocurre cuando el dinero que generas no lo gastas, sino que lo vuelves a poner a trabajar. Es un ciclo simple. Colocas dinero en un vehículo financiero. Ese vehículo genera ganancias. Y esas ganancias vuelven a generar más ganancias. Cada vuelta del ciclo hace que el monto sea mayor. Y a medida que ese monto crece, también crece la velocidad con la que se multiplica. Es como una bola de nieve que comienza pequeña, pero que al rodar cuesta abajo, se vuelve cada vez más grande y más rápida. Lo sorprendente es que este proceso no requiere grandes cantidades de dinero para iniciar. Lo que necesita es constancia, paciencia y disciplina. Uno de los mayores errores que cometen las personas es creer que la capitalización es un privilegio exclusivo de quienes ya tienen mucho dinero. La realidad es completamente opuesta. La capitalización es la herramienta que precisamente permite a quienes tienen poco construir algo grande. Pero para que funcione, es necesario cambiar la mentalidad. La mayoría mira el dinero pensando en lo que puede comprar hoy. Los que entienden la capitalización miran el dinero pensando en lo que puede producir mañana. Esta diferencia, aunque parezca mínima, cambia la vida de cualquier persona que la adopte. Imagina por un momento que tienes una máquina diseñada para fabricar pequeñas monedas todos los días. No fabrica grandes cantidades al principio, solo unas pocas monedas diarias. Alguien podría pensar que esa máquina no sirve de mucho, pero si las monedas que produce cada día las reinviertes para mejorar y expandir la máquina, llegará un momento en que no producirá decenas, sino cientos, y luego miles. La capitalización funciona exactamente así. Es una maquinaria progresiva y acumulativa. Lo pequeño deja de ser pequeño cuando se repite lo suficiente. Lo que nadie explica con claridad es que la capitalización no solo crea más dinero, crea velocidad. Cada incremento hace que el siguiente incremento sea más rápido. Es un proceso que se acelera con el tiempo. Por eso la capitalización se siente lenta al principio. Genera ganancias pequeñas, casi insignificantes, pero en cierto momento ocurre un cambio. Ocurre el punto de quiebre, ese instante donde el crecimiento se vuelve visible. Lo que antes tardaba años en avanzar, ahora avanza en meses. Lo que antes tomaba meses, ahora toma semanas. Y esto no es magia ni suerte. Es matemática pura actuando sobre un monto que ya acumuló suficiente masa para crecer a un ritmo explosivo. El error que destruye este proceso en la mayoría de las personas es la impaciencia. Muchos quieren ver grandes resultados en semanas o meses. Cuando no los ven, abandonan. Sacan el dinero, rompen el ciclo. Lo curioso es que abandonan justo antes de que el punto de quiebre hubiera llegado. La capitalización premia un tipo específico de mentalidad, la mentalidad de largo plazo. No exige perfección, ni grandes ingresos, ni inteligencia extraordinaria. Exige compromiso con el tiempo. Esa es la parte que casi nadie está dispuesto a aplicar. Pero es también la razón por la que tan pocos alcanzan independencia financiera real. Otro aspecto clave que pocas personas comprenden es que la capitalización funciona siempre que exista constancia. Incluso si se comienza con un monto pequeño, lo importante es que se mantenga creciendo. Muchas personas subestiman el poder de aportar pequeñas cantidades cada mes. Creen que no sirve de nada. Pero lo que no ven es que esas pequeñas aportaciones aceleran el ciclo de capitalización, alimentan la maquinaria y permiten que el punto de quiebre llegue antes. En cambio, quienes ponen una suma grande una sola vez y luego dejan de aportar, avanzan mucho más lento que quienes aportan poco, pero lo hacen siempre. La capitalización no es un truco financiero, es un método, y como todo método, funciona cuando se aplica correctamente. Lo fascinante es que, una vez que la persona comprende su lógica, deja de sentirse presionada por tener que ganar más dinero cada mes. En lugar de eso, comienza a enfocarse en cómo hacer que el dinero ya ganado siga creciendo. Esta perspectiva reduce el estrés financiero, aumenta el nivel de control y genera un sentido de tranquilidad que pocas personas conocen. Saber que tu dinero trabaja por ti es una de las sensaciones más poderosas que existen. A lo largo de este audiolibro profundizaremos en cada una de las piezas que hacen funcionar la capitalización. Descubrirás cómo el tiempo cambia los resultados, cómo la reinversión acelera el crecimiento, cómo evitar sabotear el proceso y qué estrategias utilizar para poner el dinero a trabajar incluso si comienzas desde cero. Verás que todo lo que necesitas está a tu alcance. No necesitas ser experto, no necesitas tener ingresos altos,
No necesitas una educación financiera sofisticada. Lo que necesitas es comprometerte con un proceso que funciona independientemente de quien lo aplique. En este primer capítulo, quiero que te lleves una idea clara. La capitalización no es un lujo, es una herramienta. Y no es una herramienta cualquiera. Es la herramienta más poderosa que existe para construir riqueza desde cualquier nivel de ingresos. Quienes la usan de manera consistente, terminan con resultados que parecen increíbles. Quienes no la usan, quedan atrapados en un ciclo de trabajo eterno. La diferencia no es el talento. La diferencia es la decisión. Si estás escuchando este audiolibro, ya diste el primer paso. El siguiente paso será aprender a aplicar este principio desde hoy. Porque una vez que entiendes cómo funciona, no hay vuelta atrás. El dinero deja de ser un problema y se convierte en un aliado. Y ese es el verdadero secreto que nadie explica claro, pero que aquí vas a aprender en profundidad. Capítulo 2. La regla del tiempo. La clave que cambia todo. Si existe un principio que define el éxito o el fracaso dentro de la capitalización, ese principio es el tiempo. Y aunque parece obvio, muy pocas personas comprenden cómo actúa el tiempo dentro del proceso de crecimiento financiero. No se trata simplemente de esperar. Se trata de permitir que el dinero pase por ciclos suficientes de crecimiento acumulado. Cada ciclo necesita tiempo para completarse, y mientras más ciclos se acumulen, más rápido crece la riqueza. Para entenderlo con claridad, primero hay que romper una idea muy arraigada en nuestra cultura, la idea de que el progreso financiero debe ser inmediato. Nos enseñaron a buscar resultados rápidos, a esperar recompensas instantáneas, a medir nuestro avance en semanas o meses. Pero la capitalización no responde a esa mentalidad. Funciona de manera opuesta. Trabaja lento al principio y explosivamente después. Esa es su esencia. Y es precisamente esa estructura la que hace que la mayoría se rinda antes de tiempo. El tiempo actúa como un multiplicador silencioso. No lo ves, no lo escuchas, no lo sientes. Pero está ahí, operando constantemente sobre tu dinero. Cada día que pasa, cada mes que sucede, y cada año que transcurre, el tiempo está trabajando para ti o contra ti. Cuando no capitalizas, el tiempo se convierte en un enemigo, hace que tus ahorros pierdan valor, que tus oportunidades se evaporen, y que tu dinero se quede estancado. Pero cuando capitalizas, el tiempo se transforma en tu socio más leal. Lo que antes parecía imposible comienza a volverse inevitable. Para visualizarlo mejor, imagina dos personas que comienzan el camino financiero al mismo tiempo. Una de ellas decide ahorrar, sin invertir ni reinvertir. La otra decide capitalizar su dinero. Ambos pueden comenzar con la misma cantidad, pero sus resultados serán radicalmente distintos con el paso de los años. El ahorrador ve su cuenta crecer lentamente, casi de manera lineal. El capitalizador, en cambio, atraviesa un crecimiento exponencial. Durante los primeros años, las diferencias son pequeñas, pero con el paso del tiempo, esas diferencias se vuelven gigantescas. Y no porque haya trabajado más, sino porque permitió que el tiempo actuara sobre su dinero. Hay algo fundamental que entender. El dinero necesita tiempo para multiplicarse, pero también necesita libertad. Libertad para no ser interrumpido. Libertad para no ser retirado cada vez que surge un imprevisto. Libertad para mantenerse reinvirtiéndose sin interrupciones. Esa libertad financiera no surge de tener grandes ingresos, sino de aprender a respetar el proceso. La persona que más respeta el tiempo se convierte en la persona que más crece financieramente. Es una regla universal. Uno de los conceptos más importantes dentro de la capitalización es el llamado punto de inflexión. Este es el momento en que la curva de crecimiento deja de ser lenta y se vuelve acelerada. Es el instante donde el dinero gana suficiente masa para multiplicarse a un ritmo mayor. Pero ese punto no llega en un mes ni en un año. El tiempo que tarda depende del monto, del interés y de la constancia. Ese es el desafío psicológico más grande para quien inicia. Mantenerse lo suficiente para ver el cambio real. Muchas personas cometen el error de creer que el tiempo no importa si comienzan tarde. Pero eso no es cierto. El tiempo siempre importa, incluso cuando quedan menos años. Lo que sí cambia es el nivel de esfuerzo inicial. Quien comienza temprano puede aportar menos, porque el tiempo hará el trabajo pesado. Quien comienza tarde debe aportar más para compensar los años perdidos. Pero ambos pueden lograr resultados significativos. Lo que destruye la vida financiera no es comenzar tarde,
es no comenzar nunca. El tiempo también es responsable de un fenómeno poco comprendido pero extremadamente poderoso: la aceleración del crecimiento. Esto significa que los últimos años de capitalización son los más productivos, los que generan más ganancias y los que hacen que la curva se dispare hacia arriba. Por eso tantas personas se sorprenden al ver cómo alguien aparentemente normal logra resultados extraordinarios con el paso de los años. No fue suerte, fue tiempo acumulando ciclos de capitalización sin interrupciones. Con esto llegamos a un punto crucial. Cuando una persona comprende el valor del tiempo, deja de obsesionarse con cuánto gana hoy y empieza a centrarse en cuánto puede capitalizar mañana. Empieza a ver el dinero desde otra perspectiva. Cada gasto se analiza no como lo que cuesta hoy, sino como lo que podría valer en 10 años si se hubiese capitalizado. Esta visión transforma la manera en que se toman decisiones financieras. Gasta menos, invierte más, reinvierte siempre y respeta el tiempo. El problema es que el mundo actual está diseñado para que no pensemos a largo plazo. Todo está construido para que consumamos ahora, para que sigamos impulsos, para que busquemos recompensas rápidas. Las redes sociales, la publicidad, los bancos y hasta la cultura popular alimentan la impaciencia constante. Esto crea un choque directo con la lógica de la capitalización. Si no desarrollas una mentalidad de paciencia estratégica, abandonarás el proceso en cuanto se vuelva lento. Y sin tiempo, la capitalización pierde su mayor aliado. Entonces surge la pregunta clave: ¿cómo construir esta mentalidad del tiempo? La respuesta es simple: entendiendo el valor real de cada año. Una persona común subestima lo que puede lograr en 10 años, pero sobreestima lo que puede lograr en 1. Esta percepción distorsionada es la razón por la que muchos se sienten frustrados y se rinden. La verdadera riqueza no surge de un año extraordinario, sino de una década de constancia. El tiempo también nos enseña algo fundamental: cada año que pierdes es un año que no vuelve. Esto puede sonar duro, pero es la verdad que nadie quiere decir. La gente tiende a posponer sus decisiones financieras para cuando gane más, cuando esté más estable, cuando tenga más tiempo. Ese momento perfecto nunca llega. Mientras posponen, el tiempo sigue pasando, y cada año sin capitalización aumenta la dificultad de alcanzar independencia financiera. La buena noticia es que la capitalización no exige comenzar con grandes cantidades. Comienza con lo que tengas hoy. El tiempo hará su trabajo, y mientras más temprano empieces, mejores serán los resultados. El tiempo no discrimina, solo actúa, y actúa a favor de quien decide usarlo. En este capítulo, quiero que te lleves una enseñanza que será la base del resto del audiolibro. El tiempo es tu recurso más valioso, más importante que el dinero mismo. Puedes perder dinero y recuperarlo, puedes cometer errores y repararlos, pero el tiempo nunca vuelve. Cada año que dejas pasar sin capitalizar es un año que renuncias al crecimiento exponencial que podrías haber tenido. La capitalización necesita tiempo y tú también. Necesitas tiempo para aprender, tiempo para corregir, tiempo para construir, pero necesitas comenzar, porque solo quien inicia el proceso obtiene los beneficios que vienen después. La regla del tiempo es simple, inexorable y universal. No puede ser negociada ni ignorada. Quien la respeta, construye. Quien la ignora, pierde. Y a lo largo de este audiolibro, veremos cómo convertir el tiempo en tu mayor ventaja, incluso si hoy crees que es tarde. Porque no importa en qué momento de la vida estés, la mejor decisión siempre es comenzar ahora. Capítulo 3. Reinversión inteligente. El motor silencioso de la riqueza. Si la capitalización es la ley que transforma el dinero, la reinversión es el acto que la hace posible. Muchas personas entienden el concepto de invertir, pero muy pocas comprenden realmente el poder de reinvertir. Invertir es colocar dinero en un vehículo que produce ganancias. Reinvertir es tomar esas ganancias y volver a colocarlas en el mismo proceso, sin interrumpir el ciclo. Esta única decisión crea la diferencia más grande entre una vida financiera común y una vida financiera extraordinaria. La reinversión es la parte más ignorada de la educación financiera, no porque sea compleja, sino porque es incómoda. Exige renunciar a recompensas inmediatas. Exige postergar el disfrute. Exige una visión más grande que el impulso del momento. Y ahí es donde la mayoría de las personas falla. No es que no puedan capitalizar, es que no están dispuestas a dejar que su dinero siga trabajando sin tocarlo. Sin reinversión,
La capitalización se vuelve un proceso incompleto. Puedes invertir, puedes ahorrar, puedes aportar mes a mes, pero si cada vez que generas ganancias las gastas, destruyes el ciclo. El dinero vuelve al punto de partida, y el avance se vuelve casi nulo. Por eso tantas personas sienten que no avanzan, que ganan pero no prosperan, que esfuerzan pero no crecen. No es un problema de ingresos. Es un problema de reinversión. La reinversión inteligente opera bajo una lógica simple. El dinero que ya trabajó debe seguir trabajando. No se toca, no se retira, no se interrumpe. Se deja crecer. Este gesto repite el ciclo de capitalización una y otra vez, hasta que la curva comienza a acelerarse. Y aquí está la clave. Las ganancias que obtienes en los primeros ciclos son pequeñas, pero las ganancias que obtienes después dependen de esos primeros ciclos. Si los destruyes, retrasas años de crecimiento. Piensa en un árbol frutal. Cuando lo plantas, no te da nada. Necesita tiempo, necesita cuidados. En el primer año no hay frutos. En el segundo, apenas aparecen algunos. Si cortas el árbol antes de tiempo porque no te está dando suficiente, jamás descubrirás que en unos años los frutos serán abundantes. La reinversión funciona de manera similar. Cada ganancia que dejas crecer fortalece el árbol. Cada ganancia que gastas lo debilita. Y mientras más fuerte se vuelve ese árbol financiero, más frutos te entrega sin esfuerzo. Lo que muchas personas no entienden es que la reinversión no solo aumenta el monto de dinero, también aumenta la velocidad del crecimiento. Cada reinversión actúa como un acelerador. Si inviertes una vez y no vuelves a poner dinero en el ciclo, el crecimiento es lento. Si inviertes y reinviertes, el crecimiento se vuelve exponencial. Esto significa que cada ciclo es más grande que el ciclo anterior. Las ganancias de mañana se basan en las ganancias de hoy. Es una escalera que se construye peldaño por peldaño. Sin embargo, para aplicar reinversión inteligente es necesario superar uno de los mayores enemigos financieros: la ansiedad por resultados rápidos. Muchas personas revisan sus inversiones todos los días y se frustran cuando no ven grandes cambios. Lo que no entienden es que la reinversión no muestra resultados visibles al inicio. Su impacto se revela con el paso del tiempo, cuando los ciclos acumulados ya son suficientes para producir cambios sustanciales. Otra trampa común es creer que reinvertir solo aplica cuando se tiene mucho dinero, pero la realidad es completamente opuesta. Las personas que comienzan con poco dinero dependen aún más de la reinversión. Cada pequeña ganancia debe ser tratada como un activo valioso. Aunque parezca insignificante, una ganancia reinvertida hoy puede convertirse en miles en el futuro. Quien desprecia las ganancias pequeñas nunca entenderá el poder de la capitalización. La reinversión también requiere disciplina emocional. Hay momentos en los que las inversiones suben y momentos en los que bajan. La persona sin disciplina se asusta, retira el dinero y rompe el ciclo. La persona que domina la reinversión entiende que las fluctuaciones son parte del proceso. No se trata de reaccionar ante cada movimiento del mercado, sino de mantenerse fiel a una estrategia a largo plazo. Aquí es donde entra la verdadera reinversión inteligente. No se trata solo de reinvertir, sino de reinvertir estratégicamente. Esto significa colocar el dinero en vehículos que permitan crecer sin interrupciones. No todas las inversiones permiten reinversión automática. Algunas exigen que el inversor retire las ganancias y las vuelva a invertir manualmente. Otras permiten que todo el proceso sea automático. Mientras más automático sea, más difícil es sabotear el ciclo por impulsos emocionales. Una buena estrategia de reinversión incluye 3 elementos fundamentales: constancia, automatización y tiempo. La constancia asegura que no importa lo que pase en tu vida mensual, siempre habrá un aporte. La automatización elimina el riesgo de tomar decisiones impulsivas. Y el tiempo permite que la capitalización haga su trabajo de manera natural. Cuando estos 3 elementos se combinan, la reinversión se convierte en un motor que no se detiene. Hay otro aspecto clave. Reinvertir no significa nunca disfrutar de las ganancias. Significa no disfrutar de ellas al principio. Cada persona tiene un punto en el proceso donde la capitalización ya está tan avanzada que retirar un porcentaje pequeño no afecta el crecimiento. Pero ese momento llega después, no antes. Primero se construye la base. Luego se disfruta de los frutos. La mayoría quiere disfrutar de los frutos antes de haber cultivado el árbol. Y por eso nunca llegan a tenerlo. A medida que avanzamos en este audiolibro,
Verás cómo la reinversión inteligente se convierte en la piedra angular de todo el proceso. Invertir no es difícil. Ahorrar tampoco lo es. Lo que realmente requiere carácter es reinvertir. Decidir que cada ganancia tiene un propósito mayor que un placer inmediato. Y es esa decisión, repetida en el tiempo, la que crea resultados que parecen milagrosos. En este capítulo quiero que te lleves una idea fundamental. La reinversión es la herramienta que transforma pequeños montos en grandes fortunas. Es la práctica que convierte a alguien de ingresos comunes en alguien financieramente libre. No necesitas ganar más para mejorar tu vida financiera. Necesitas dejar de frenar el ciclo cada vez que el dinero crece. Necesitas permitir que el proceso avance sin interrupciones. Necesitas reinvertir. A partir de ahora, cuando mires tus finanzas, pregúntate siempre, ¿esto impulsa mi ciclo de capitalización o lo detiene? Porque cada decisión que tomes te acercará o te alejará del punto de quiebre. La reinversión no es solo una acción financiera. Es una mentalidad. Es el motor silencioso que, con suficiente tiempo, hace que la riqueza deje de ser un sueño y se convierta en una consecuencia inevitable. Capítulo 4. Cómo convertir poco dinero en mucho dinero. Ejemplos reales. Una de las creencias más dañinas en la mente de la mayoría de las personas es esta. Para invertir, primero tengo que tener mucho dinero. Esa idea ha bloqueado más sueños que cualquier crisis económica. La verdad es exactamente lo contrario. La capitalización fue creada para que el dinero pequeño se convierta en dinero grande. El sistema no discrimina. Lo que sí exige es tiempo y constancia. En este capítulo vamos a aterrizar esa verdad con ejemplos concretos, simples y reales. Verás cómo cantidades aparentemente insignificantes pueden transformarse en cifras que cambian por completo la vida financiera de una persona. Para entender este proceso, no basta con saber la teoría, necesitas visualizarlo. Necesitas ver cómo cifras pequeñas se comportan cuando entran en el ciclo de capitalización. Porque cuando ves los números, la duda desaparece y aparece una nueva percepción del dinero. Todo monto, por pequeño que sea, puede servir para construir algo grande. Comencemos con un ejemplo sencillo. Imagina que una persona decide capitalizar una cantidad básica cada mes. Supongamos que aporta $30 mensuales, una cifra accesible incluso para alguien con ingresos ajustados. Lo hace en un vehículo financiero que le da un crecimiento promedio del 10% anual. Una cifra razonable y completamente alcanzable. Si esa persona mantiene ese aporte y nunca interrumpe la reinversión, después de 10 años, no tendrá solamente lo que aportó. Tendrá más del doble. Pero si continúa 20 años, tendrá más de 5 veces lo aportado. Y si lo mantiene 30 años, el monto se vuelve enorme. ¿Qué fue lo que hizo crecer tanto el dinero? ¿El aporte mensual? No. Lo que hizo la diferencia fue el tiempo aplicándose a la reinversión. Ahora imagina que esa misma persona no aporta 30 sino $50 al mes. La diferencia en el monto mensual es mínima. Pero la diferencia en el resultado final es gigantesca debido al efecto de la capitalización. El proceso es matemáticamente imparable. No es suerte, no es intuición, no es riesgo extremo. Es simplemente una ley que recompensa al que empieza y al que continúa. Pero vayamos más allá. Muchas personas creen que pequeños montos no sirven porque no avanzan rápido. La clave es entender que el objetivo no es avanzar rápido al comienzo, sino avanzar sin parar. Para visualizar esto, pensemos en un ejemplo aún más pequeño. Una persona que aporta $10 mensuales puede terminar con miles en el futuro. Sí, miles. No importa lo poco que comience aportando. La pregunta no es cuánto comienzas, sino cuántas veces permites que el monto se multiplique, y eso solo lo determina el tiempo. Veamos ahora un caso realista para cualquier persona que gana un salario común. Supongamos que alguien decide destinar el equivalente a lo que gasta en café, snacks o compras impulsivas a la capitalización. Digamos que son $40 al mes. Casi nadie lo nota, casi nadie lo valora. Pero cuando se pone ese dinero a trabajar durante una década, ocurre algo sorprendente. El monto crece. Cuando se mantiene durante 2 décadas, el monto se multiplica. Y cuando se sostiene durante 3 décadas, el monto se vuelve tan grande que cambia la manera de vivir. El error es pensar que la capitalización es para gente rica. En realidad, la capitalización es el vehículo que usa la gente común para dejar de ser pobre. El que ya tiene dinero la aprovecha, por supuesto. Pero quien realmente necesita la capitalización es el que está comenzando desde abajo.
Las grandes fortunas nacen de pequeños hábitos, no de grandes oportunidades. Para ilustrarlo mejor, consideremos el ejemplo de alguien que decide comenzar con una suma inicial muy pequeña, digamos $100. Esa persona no aporta más dinero. Simplemente deja que el monto se capitalice año tras año. Al cabo de 20 años, ese monto será varias veces mayor al inicial. Y si en vez de solo dejarlo crecer, añade aportes mensuales, aunque sean pequeños, el resultado final se multiplica. Esto demuestra algo importante. La capitalización no depende del ingreso, depende de la decisión. Pero hablemos del otro factor clave, la disciplina mensual. La persona que aporta cada mes, incluso si aporta poco, termina superando financieramente a quien aporta una gran suma una sola vez. Esto se debe a que los aportes mensuales aceleran la bola de nieve, alimentan el sistema, permiten que los ciclos se acumulen con mayor velocidad. Cada pequeño aporte es una chispa, y cientos de chispas encendidas durante años crean una hoguera que nadie puede apagar. Un ejemplo aún más claro es imaginar a dos personas. La primera aporta $20 al mes. La segunda aporta 200 una sola vez. Después de algunos años, la persona disciplinada supera ampliamente a la persona que aportó mucho al inicio. Esto no es teoría, es matemática pura. La reinversión repetida supera siempre a la inversión única. Ahora demos un salto hacia el punto más inspirador de todo este proceso, la aceleración final. Este fenómeno ocurre cuando el monto acumulado ya es tan grande que las ganancias anuales superan, por sí solas, todos los aportes que hizo la persona en los primeros años. Es el momento en que el dinero genera más dinero del que tú aportas. Es el punto en que la capitalización deja de depender de ti y comienza a depender del propio dinero. Aquí es donde ocurre la magia. Aquí es donde la vida financiera cambia para siempre. Pero este punto mágico solo llega para quien permitió que el dinero creciera sin interrupciones durante años. La mayoría nunca llega porque rompe el ciclo, retira el dinero. Se asusta, se desespera, se impacienta, y al romper el ciclo destruye la fase más poderosa del proceso, la fase donde el dinero ya no necesita ayuda. Ahora quiero presentarte un ejemplo final, simple pero revelador. Muchas personas derrochan pequeñas cantidades cada mes creyendo que es poca cosa. Pero si esas cantidades se capitalizaran durante 10, 20 o 30 años, podrían convertirse en miles, no cientos, miles, incluso decenas de miles dependiendo del vehículo financiero. Este es el verdadero secreto de la gente económicamente estable. No dejan escapar las pequeñas cantidades. Las capturan, las disciplinan y las ponen a trabajar. En este capítulo, debes llevarte una verdad fundamental. No necesitas mucho dinero para comenzar. Necesitas comenzar con lo que tienes. Necesitas permitir que el tiempo haga lo que tú no puedes hacer manualmente. Necesitas respetar el ciclo, aportar cada mes y reinvertir siempre. Lo que hoy parece pequeño, mañana será grande, y lo que mañana sea grande, pasado mañana será gigantesco. Convertir poco dinero en mucho dinero no es un milagro, es una consecuencia. Es la consecuencia matemática inevitable de aplicar la capitalización con disciplina. Y esa es una posibilidad que está disponible para todos, especialmente para ti, porque en este proceso, el monto inicial no define tu futuro. Lo define tu constancia, lo define tu visión, lo define tu decisión de dejar que el ciclo siga avanzando. A partir de aquí, verás que la riqueza no está en lo que ganas, está en lo que haces con lo que ganas. Y si decides usar la capitalización a tu favor, incluso el dinero más pequeño se volverá grande con el tiempo. Esa es la esencia de este capítulo, y es la base sobre la que construirás todo lo que viene. Capítulo 5. La psicología del inversor que domina la capitalización. La capitalización no es solo una estrategia financiera, es ante todo una estrategia mental. Porque antes de multiplicar dinero, necesitas multiplicar tu manera de pensar. En este capítulo descubrirás algo esencial, la diferencia entre quienes construyen riqueza y quienes se quedan atrapados en un ciclo financiero estancado no está en los números, sino en la psicología. La mentalidad del inversor que domina la capitalización es radicalmente distinta a la de la mayoría de las personas. Y no se trata de inteligencia, sino de perspectiva. La primera característica de esta mentalidad es la capacidad de pensar a largo plazo. Mientras la mayoría vive en función del día, de la semana o del mes, el capitalizador piensa en años y décadas.
No se obsesiona con resultados inmediatos. Sabe que los grandes cambios financieros no se ven al principio, sino mucho después. Entiende que cada aporte, por pequeño que sea, está creando un futuro que todavía no se ve. Esta perspectiva no es natural, se entrena y requiere disciplina emocional. La segunda característica es la paciencia estratégica. Todos creen que son pacientes hasta que deben esperar. Y la capitalización exige esperar. Exige soportar años, donde los resultados no parecen justificar el esfuerzo. Exige confiar en un proceso que avanza, pero que avanza lento. Quien domina la psicología de la capitalización ha desarrollado la capacidad de sostener un plan sin necesidad de ver gratificación inmediata. Esta es la habilidad que más diferencia a los inversionistas exitosos del resto. La tercera característica es el desapego emocional hacia el dinero. No confundir con indiferencia. Es consciente del valor del dinero, pero no se deja controlar por él. La mayoría de las personas se apega emocionalmente a sus ganancias. Cuando ganan un poco, sienten el impulso de gastarlo para recompensarse. Cuando pierden un poco, sienten miedo y quieren retirarlo todo. El capitalizador se comporta de otra manera. Su relación con el dinero es intelectual, no emocional. No se entusiasma con pequeñas subidas, ni se desespera con pequeñas bajadas. Su objetivo no es lo que pasa hoy o mañana. Su objetivo es lo que pasará en 10, 20 o 30 años. Otra pieza fundamental de la psicología del inversor es la claridad frente a los resultados lentos. Muchos creen que si algo no crece rápido, está fallando. Pero el capitalizador sabe que los procesos lentos no son ineficientes, son estratégicos. Entiende que lo que empieza lento puede terminar explotando en crecimiento exponencial. No confunde lentitud con ineficacia. No confunde paciencia con pasividad. El capitalizador comprende que la lentitud inicial es parte del diseño natural del sistema. Esta mentalidad también requiere saber ignorar el ruido externo. En el mundo moderno, estamos rodeados de opiniones, noticias, predicciones, videos virales y comentarios de personas que no saben lo que hacen. Todo ese ruido genera miedo, ansiedad y confusión. El capitalizador desarrolla un filtro mental. Escucha, pero no se deja arrastrar. Observa, pero no reacciona impulsivamente. Toma decisiones basadas en datos, no en emociones ajenas. Esta capacidad es vital, porque la capitalización solo funciona cuando las decisiones se mantienen estables en el tiempo. La psicología del inversor también incluye una habilidad poco común, la capacidad de ver el futuro potencial y valorarlo más que el presente inmediato. Mientras la mayoría valora lo que puede comprar hoy, el capitalizador valora lo que ese mismo dinero puede convertirse mañana. Esta visión no es natural, va en contra del instinto humano, que busca recompensas rápidas. Por eso es tan poderosa. Cuando logras ver el valor del futuro, tus decisiones cambian. Tus prioridades cambian, tu disciplina cambia. Pero quizá la característica más importante es la gestión del deseo. El deseo es la fuerza que mueve a las personas a gastar. Las empresas invierten millones en publicidad para estimular el deseo de consumo. Y aunque el deseo es natural, el capitalizador aprende a controlarlo. No se deja llevar por impulsos, modas o presiones sociales. Entiende que cada compra impulsiva puede ser una interrupción del ciclo de capitalización. Sabe que cada dólar gastado hoy es un dólar que no trabajará mañana. Esta mentalidad no consiste en prohibirse todo, sino en tomar decisiones conscientes. No se trata de dejar de vivir, sino de vivir con criterio. La psicología del inversor también se sostiene en un tipo especial de disciplina, la disciplina invisible. No es la disciplina de trabajar más duro o de ganar más dinero. Es la disciplina de no tocar el dinero que está creciendo. Esa disciplina silenciosa es más poderosa que cualquier aumento de ingresos, porque mientras más tiempo se mantenga intacto el proceso, más grande será la recompensa. La mayoría no logra esto porque la tentación de usar el dinero es demasiado fuerte. Solo quienes han desarrollado esta fortaleza mental llegan al punto donde el dinero se multiplica por sí solo. Un aspecto que pocos mencionan es este. El capitalizador también sabe lidiar con la incertidumbre. No hay proceso financiero libre de cambios o fluctuaciones, pero la diferencia está en la interpretación. Una persona sin mentalidad financiera ve una caída en el mercado y siente pánico. Un capitalizador ve la misma caída y la interpreta como parte del ciclo natural,
incluso como una oportunidad para seguir aportando a un mejor precio. La mentalidad determina la reacción, y la reacción determina el resultado. También es importante entender que la psicología del inversor se construye, no se hereda. No importa de dónde vengas, no importa cuánto ganes, no importa si nunca antes invertiste. Cualquier persona puede desarrollar esta mentalidad si decide educarse, practicar y sostener un plan. La capitalización no es elitista, no es exclusiva. Es un sistema que recompensa la visión, no el estatus. La mentalidad del capitalizador también incluye un principio casi filosófico, el de confiar en el proceso incluso cuando no ves resultados. Esto es lo más difícil, y también lo más importante, porque la mayoría abandona justo antes del punto de inflexión. Renuncia antes de que la curva se acelere. Frustra el proceso cuando ya estaba cerca del cambio real. El capitalizador, en cambio, persevera. Y por eso llega al punto donde el dinero empieza a crecer sin su intervención. En este capítulo debes llevarte una comprensión clara. La capitalización no solo multiplica dinero, también multiplica mentalidad. Y esa nueva mentalidad te convierte en una persona que no reacciona al corto plazo, que no se deja arrastrar por impulsos, que tiene control y perspectiva. Esta es la mentalidad que construye riqueza real. Una riqueza que no depende de la suerte ni de un golpe de suerte, sino de decisiones repetidas con consistencia. El dinero crece donde la mente lo protege, y la mente lo protege cuando aprende a pensar como un capitalizador. Esa es la verdadera diferencia mental entre quienes prosperan y quienes no. No son los ingresos, no son las oportunidades, es la psicología. A partir de aquí, entenderás que dominar la capitalización no es solamente cuestión de saber qué hacer con el dinero. Es cuestión de saber qué hacer con tu mente. Porque si tu mente está preparada, el dinero seguirá el camino correcto. Y si no lo está, ninguna estrategia funcionará por mucho tiempo. Este es el punto donde tu transformación financiera comienza a volverse irreversible. Porque cuando cambias tu mentalidad, cambias tus decisiones. Y cuando cambias tus decisiones, cambias tu destino financiero. Capítulo 6. Errores que destruyen la capitalización y cómo evitarlos. La capitalización es un proceso poderoso, matemático y casi inevitable cuando se respeta. Pero esa misma fuerza puede ser destruida por decisiones pequeñas, impulsivas o mal orientadas. En este capítulo hablaremos de los errores que más sabotean la acumulación de riqueza. No son errores técnicos, no son conceptos complejos, son fallas comunes, silenciosas, que cometen millones de personas sin darse cuenta, y cada una de ellas rompe el ciclo de la capitalización, retrasando años de crecimiento financiero. El primer error es interrumpir el proceso demasiado pronto. La mayoría de las personas abandona cuando el crecimiento aún es invisible. Ven que en 2 o 3 años su dinero no ha explotado y concluyen, erróneamente, que la capitalización no funciona. Pero la naturaleza misma de este proceso es lenta al principio y acelerada después. Es como intentar evaluar la utilidad de un árbol frutal en su primer año de vida. Si lo cortas, nunca sabrás de qué era capaz. La impaciencia destruye más riqueza que cualquier pérdida de mercado. La solución a este error es simple: permitir que el tiempo actúe por completo. No evalúes la capitalización por meses, evalúala por décadas. El segundo error es retirar las ganancias. Muchas personas invierten, obtienen sus primeros intereses o rendimientos y al ver ese pequeño crecimiento, sienten el deseo inmediato de usarlo. A veces por emoción, a veces por necesidad, a veces por simple impulso. Pero cada vez que retiras las ganancias, destruyes el ciclo. La capitalización necesita que esas ganancias vuelvan al proceso para poder multiplicarse. Incluso retirar pequeñas cantidades tiene un impacto enorme a largo plazo, porque rompe la cadena de reinversión que sostiene el crecimiento exponencial. La regla aquí es clara: las ganancias no se tocan hasta que el objetivo esté cumplido. Solo entonces tiene sentido retirar una parte, nunca antes. El tercer error es la inconsistencia. No importa cuánto aportes mensualmente, lo que realmente importa es que lo hagas siempre. Hay quienes comienzan motivados, aportan 2 o 3 meses, y luego se detienen cuando surge un gasto extra o una tentación. En ese momento pierden uno de los elementos más importantes del ciclo, el aporte constante. Cada mes que no aportas, pierdes un ciclo que podría haber impulsado tu crecimiento. La capitalización se alimenta de constancia. Saltarte un mes
Puede parecer insignificantemente pequeño hoy, pero su impacto acumulado puede significar miles perdidos en el futuro. La solución es automatizar. Automatiza los aportes para que ocurran aunque tú no estés pensando en ellos. El cuarto error es invertir sin entender. Muchas personas colocan su dinero en cualquier vehículo financiero sin estudiar su estructura, sus plazos, sus riesgos y su lógica. Luego, cuando ocurre algún movimiento del mercado, se asustan y retiran todo. El problema no fue la inversión, sino la falta de conocimiento. La capitalización se sostiene mejor en vehículos que entiendes y que están alineados con tu tolerancia al riesgo. Invertir a ciegas es una receta para el pánico, y cuando hay pánico los ciclos se rompen. La solución es informarte. No necesitas ser experto, pero sí debes comprender qué estás haciendo y por qué. El quinto error es el sobreconsumo. El consumo excesivo es uno de los mayores enemigos de la capitalización. Cada vez que decides regalarte un gusto con dinero que debería estar capitalizándose, retrasas tu libertad financiera. No se trata de vivir limitado, sino de entender la diferencia entre gastar por impulso y gastar por decisión. El que domina la capitalización sabe que cada compra tiene un costo invisible, el costo de lo que ese dinero pudo haber producido en el futuro. Cuando entiendes esto profundamente, tus hábitos de consumo cambian para siempre. El sexto error es comparar tu proceso con el de otros. En el mundo moderno, donde las redes sociales muestran supuestos éxitos inmediatos, es muy fácil sentir que tu proceso es lento o insuficiente. Muchos abandonan sus inversiones porque ven que alguien más creció más rápido o ganó más en menos tiempo. Lo que no entienden es que la capitalización no es una carrera contra nadie, es una carrera contigo mismo. Cada persona tiene ingresos, tiempos, hábitos y posibilidades distintas. Compararse solo genera frustración y decisiones impulsivas. La solución es simple: mide tu progreso contra tu propio pasado, no contra las historias de otros. El séptimo error es la mala gestión emocional durante las fluctuaciones del mercado. Cuando los mercados suben, muchos sienten euforia y aportan más de lo que pueden sostener. Cuando los mercados bajan, sienten miedo y retiran todo. Ambas reacciones son destructivas. La capitalización requiere neutralidad emocional, ni euforia en las subidas, ni pánico en las bajadas. Quien entiende el proceso sabe que las fluctuaciones son parte del ciclo, y que el tiempo hace que estas oscilaciones se vuelvan irrelevantes a largo plazo. La mejor solución es automatizar tanto como sea posible para evitar decisiones impulsivas provocadas por emociones. Otro error crítico es la falta de un fondo de emergencia. Sin un fondo de respaldo, cualquier imprevisto personal obliga a retirar dinero del proceso de capitalización. Y cuando retiras, destruyes ciclos. Muchas personas usan sus inversiones como fondo de emergencia, pero eso va contra la esencia de la capitalización. Necesitas un colchón financiero separado para cubrir emergencias y así permitir que tu dinero invertido siga trabajando sin interrupciones. El noveno error es la falta de claridad en los objetivos. Muchas personas invierten sin saber para qué. Y cuando no sabes para qué, cualquier emoción momentánea puede cambiar tu rumbo. El capitalizador tiene objetivos claros: libertad financiera, retiro anticipado, patrimonio para la familia o estabilidad a largo plazo. Los objetivos dan dirección, dan paciencia, dan fuerza mental para resistir los impulsos. La capitalización es más fuerte cuando tiene un propósito que la sostiene. Finalmente, el décimo error es creer que el proceso es opcional. No lo es. No si quieres resultados significativos. La capitalización no es un experimento ni un extra en la vida financiera. Es la columna vertebral del crecimiento. Sin ella, dependes únicamente de tu capacidad de trabajar. Con ella, tu dinero trabaja por ti. La diferencia es monumental. La mayoría vive sin capitalizar porque nadie les explicó la importancia. Ahora tú sabes lo que la mayoría no sabe. En este capítulo debes llevarte una lección clara. La capitalización no falla. Las personas fallan cuando destruyen sus propios ciclos. No es un sistema débil, es un sistema que exige coherencia. Y cuando das coherencia al proceso, los resultados se vuelven inevitables. A partir de aquí, comprenderás que la riqueza no se construye únicamente con números, sino con decisiones. Y evitar estos errores será una de las decisiones más importantes de tu vida financiera. Porque un ciclo roto puede retrasarte años, pero un ciclo respetado puede adelantarte décadas.
Este es el momento donde dejas de ser alguien que quiere progresar para convertirte en alguien que progresa. Porque ahora sabes qué hacer, pero también sabes qué no hacer. Y eso cambia todo. Capítulo 7. Métodos simples para capitalizar. Hoy mismo, la mayoría de las personas entiende la teoría, comprende el poder del tiempo, reconoce la importancia de la reinversión y descubre los errores que debe evitar. Sin embargo, muchas se quedan paralizadas al momento de comenzar. No saben qué hacer exactamente. No saben por dónde empezar. No saben cuál es el primer paso concreto. Este capítulo existe para resolver ese problema. Aquí verás métodos simples, prácticos y accesibles que cualquier persona, sin importar su nivel de ingresos, puede utilizar para capitalizar desde hoy mismo. Lo primero que debes entender es esto. La capitalización no requiere tener mucho dinero, pero sí requiere tener un sistema. Los sistemas eliminan la improvisación, eliminan el impulso emocional, eliminan la duda. Cuando tienes un sistema claro, lo único que debes hacer es seguirlo. La capitalización funciona mejor cuando se automatiza. Y ese es el primer método. El primer método se llama capitalización automática. Consiste en programar un aporte mensual, sin excepciones, que vaya directo a un vehículo financiero que permita la reinversión. La clave aquí es eliminar tu intervención. Cuando tú mismo debes transferir el dinero cada mes, aumenta la probabilidad de fallar. Siempre habrá un motivo, una tentación o un imprevisto que hará que pospongas el aporte. Cuando automatizas, el proceso ocurre sin tu participación emocional. Este método convierte la capitalización en un hábito invisible. No lo piensas, no lo dudas, no luchas contra tu propia resistencia. Simplemente sucede. El segundo método es el aporte pequeño pero intocable. Mucha gente cree que para capitalizar se necesita un gran aporte mensual, pero los aportes pequeños, consistentes y bien administrados generan más resultados que los aportes grandes e intermitentes. Este método consiste en destinar un monto pequeño, tan pequeño que apenas lo notes, directamente a tu inversión. Puede ser el equivalente a una salida, un café, un gusto semanal o un gasto impulsivo que sueles hacer sin pensar. Lo importante es que sea intocable. No se aumenta por emoción ni se reduce por miedo. Permanece constante durante meses y años. El poder de este método está en su sostenibilidad. Lo puedes aplicar sin sentir dolor financiero y al mismo tiempo permite que el ciclo crezca mes a mes. El tercer método es la reinversión total de las ganancias. Este método parece obvio, pero es sorprendente cuántas personas lo pasan por alto. Consiste en no retirar ni un solo dólar de las ganancias hasta que la base del patrimonio esté consolidada. La reinversión total acelera de manera dramática el crecimiento. Es el método que transforma pequeños montos en grandes cifras. Cuando reinviertes todo y lo haces de manera constante, los ciclos se acumulan más rápido y la bola de nieve financiera comienza a tomar forma real. El cuarto método es elegir vehículos financieros simples. Muchas personas se paralizan porque creen que deben entender toda la complejidad del mundo financiero antes de comenzar. Esto es falso. La capitalización funciona mejor cuando se utiliza en estructuras simples, claras y estables. No necesitas productos sofisticados. No necesitas estrategias avanzadas. No necesitas ser experto. Lo que necesitas es un vehículo que permita dos cosas: crecimiento y reinversión. Eso puede ser un fondo indexado, un instrumento de renta fija con capitalización automática, una cuenta de retiro, un fondo diversificado, o incluso una inversión de bajo riesgo diseñada para crecer lentamente. La complejidad no suma. La simplicidad te permite ser constante. El quinto método es separar tus finanzas en dos mundos: el mundo del consumo y el mundo de la capitalización. La mayoría mezcla ambos. Usa dinero destinado para invertir en compras innecesarias, o usa dinero destinado al consumo como excusa para no invertir. Cuando no hay separación, no hay orden. Este método consiste en dividir de forma mental y práctica tus ingresos. Una parte para vivir, otra para crecer. Y la parte destinada a crecer no se toca bajo ninguna circunstancia. Es una frontera clara que protege tu futuro de tu presente. El sexto método es utilizar los aumentos de ingresos para acelerar el ciclo. Cuando la mayoría obtiene un aumento salarial, cambia de estilo de vida inmediatamente. Gasta más, consume más, eleva su nivel de vida. Pero el capitalizador inteligente hace algo diferente. Mantiene su estilo de vida igual, e invierte la diferencia.
Este método permite que avances financieramente sin sentirlo. El aumento se convierte en capitalización automática. Es un método poderoso porque no exige recortes, exige disciplina. El séptimo método es el método del redireccionamiento. Consiste en identificar gastos pequeños y frecuentes que no aportan valor real y redirigirlos hacia la capitalización. Por ejemplo, suscripciones que no usas, compras impulsivas semanales, antojos costosos o actividades que puedes reemplazar por alternativas más económicas. El objetivo no es privarte, sino redirigir energía financiera. Este método aprovecha el dinero que hoy se pierde en pequeños huecos y lo transforma en capital que crece. El octavo método es el del compromiso público. Este consiste en comunicar tu objetivo a otra persona de confianza o incluso a un grupo, no para presumir, sino para generar responsabilidad externa. Cuando sabes que alguien más conoce tu plan, aumenta la probabilidad de mantenerlo. El compromiso público convierte tu objetivo en una promesa, y las promesas generan acción continua. El noveno método es el de la visión a 10 años. Consiste en proyectarte hacia el futuro y tomar decisiones desde esa perspectiva. Antes de hacer una compra impulsiva, haces una pregunta simple. ¿Esta compra aporta o destruye mi capitalización? Cuando vives desde la visión del yo del futuro, tus decisiones cambian. Cambian inconscientemente. Cambian automáticamente. Este método es psicológico, pero extremadamente efectivo. Cambia tu comportamiento sin necesidad de imponer restricciones. El décimo método es el método del primero yo. Muchas personas pagan primero sus cuentas, luego sus deudas, luego sus gustos, y si sobra algo, lo invierten. Este enfoque es un error. Nunca sobra dinero. El método del primero yo consiste en capitalizar antes de gastar. Lo primero que haces cada mes es invertir. El resto se adapta a lo que queda. Este método convierte la capitalización en prioridad y no en residuo financiero. Finalmente, el método más importante es simplemente comenzar. El mayor enemigo de la capitalización es la postergación. La mayoría piensa demasiado, analiza demasiado, se paraliza demasiado. Creen que necesitan más ingresos, más estabilidad, más conocimiento o un mejor momento para empezar. Pero la verdad es que nunca será el momento perfecto. La capitalización no necesita perfección, necesita acción. Y esa acción puede ser pequeña, casi invisible, pero debe comenzar hoy. Conclusión. Tu nuevo camino financiero comienza aquí. A lo largo de este audiolibro recorriste un principio que, aunque es simple en su esencia, tiene el poder de cambiar para siempre la forma en que entiendes y construyes dinero. La capitalización. No es un concepto teórico ni una idea abstracta. Es una ley matemática que actúa de manera inevitable cuando se respeta. Quien la aplica con disciplina logra lo que la mayoría considera imposible. Quien la ignora queda atrapado en un ciclo eterno de esfuerzo sin progreso. En estos capítulos descubriste que la riqueza no depende del tamaño de tus ingresos, sino del tamaño de tu visión. Aprendiste que la base de todo proceso financiero exitoso está en el tiempo, en la reinversión y en la constancia. Y entendiste que el dinero crece no cuando tú trabajas más duro, sino cuando permites que él trabaje por ti. La capitalización comienza siendo pequeña, casi invisible. Crece lentamente, a veces con la desesperante paciencia de una semilla buscando abrirse camino en la tierra. Pero con el tiempo, esa semilla se convierte en un árbol. Y ese árbol, con los años, da frutos que multiplican la vida financiera de quien lo cultivó. Esto no ocurre en semanas, ocurre en años. Pero quienes respetan este proceso, son quienes más adelante disfrutan de resultados que parecen inalcanzables para el resto. Lo más importante que debes comprender es que no necesitas empezar con mucho. Lo que necesitas es empezar. Lo que necesitas es tomar una decisión firme, consciente y estratégica. La decisión de construir un sistema que te permita dejar de depender únicamente de tu tiempo y de tu energía. Porque trabajar tiene un límite. La capitalización no. El trabajo te da dinero. La capitalización te da libertad. Este camino no es para quienes buscan atajos, ni resultados inmediatos, ni emociones intensas cada semana. Este camino es para quienes buscan cambiar su vida desde la raíz, para quienes valoran la estabilidad, la tranquilidad y el crecimiento sostenible, para quienes comprenden que la verdadera riqueza no se construye con movimientos bruscos, sino con decisiones pequeñas repetidas muchísimas veces. A estas alturas del audiolibro,
Seguramente ya notaste algo importante. La capitalización no es solo una herramienta financiera, es un cambio de identidad. Es un cambio de mentalidad. Es un cambio de estilo de vida. Demanda paciencia, visión, disciplina emocional y claridad interna. Pero ese esfuerzo no es un sacrificio, es una inversión. Cada decisión que tomes desde hoy puede ser una semilla que tu yo del futuro agradezca con absoluta gratitud. También aprendiste algo crucial. La mayoría destruye su propio progreso por impaciencia, por comparación, por desorden financiero o por actuar desde la emoción en lugar de la estrategia. Estos errores no son indicadores de incapacidad, son indicadores de falta de educación financiera. Y ahora que tienes esta educación, ahora que entiendes la lógica detrás del sistema, tienes una ventaja que la mayoría no tendrá jamás: conciencia. La conciencia financiera es una fuerza poderosa. Es la capacidad de ver el futuro antes de que ocurra. Es la habilidad de tomar decisiones hoy sabiendo exactamente cómo impactarán el mañana. Es el entendimiento profundo de que cada aporte, cada reinversión, cada mes de constancia es una declaración silenciosa de que estás construyendo algo más grande que un simple saldo bancario. Estás construyendo libertad. Estás construyendo estabilidad. Estás construyendo una vida en la que las crisis no te desestabilicen, en la que los imprevistos no te rompan, en la que los sueños no dependan únicamente de tu capacidad de trabajar. La capitalización te da algo que no tiene precio. Te da opciones. La opción de elegir tu estilo de vida. La opción de dejar un trabajo que no te hace feliz. La opción de invertir en un negocio propio. La opción de ayudar a tu familia sin comprometer tu estabilidad. La opción de construir un futuro digno y sólido, incluso si hoy estás comenzando desde cero. Pero nada de esto será posible si no tomas acción. La diferencia entre la gente que avanza y la gente que se queda atrás no está en el nivel de conocimiento, está en el nivel de ejecución. La mayoría sabe lo que debería hacer, pero no lo hace, y su vida no cambia. Las personas que aplican lo aprendido, aunque lo hagan con montos pequeños, aunque lo hagan lentamente, aunque lo hagan con dudas, terminan transformando su realidad, porque la capitalización no premia la perfección, premia la constancia. Hoy estás en un punto donde tienes todo lo necesario para comenzar. Tienes el conocimiento, tienes la perspectiva, y tienes el entendimiento profundo de cómo funciona el sistema. Ahora te toca construir tu propio plan. No necesitas un plan perfecto, necesitas un plan que puedas mantener. Uno que pueda sostenerse con tus ingresos actuales, con tu contexto actual y con tu nivel de compromiso actual. La capitalización no requiere grandes sacrificios, requiere grandes decisiones. A partir de aquí, cada mes que dejes pasar sin capitalizar será un mes perdido, un mes que no volverá, un mes que rompió un ciclo que podría haber estado creciendo para ti. Pero cada mes que capitalizas es un ladrillo puesto en la construcción de tu libertad. Cada mes suma, cada mes cuenta, cada mes te acerca. No estás compitiendo con nadie, no estás corriendo contra el tiempo, estás construyendo un camino único, personal y completamente alineado con tu futuro. Quiere decir que no importa cuánto ganes hoy, no importa cuál sea tu situación actual, no importa si ya perdiste tiempo antes, lo que importa es lo que hagas desde hoy, porque desde hoy puedes reescribir tu historia financiera. Y esta vez, hacerlo desde el conocimiento, desde la claridad y desde la convicción. Este audiolibro fue creado para darte las bases, las herramientas y la mentalidad que necesitas para comenzar un proceso que transformará tu vida. Ahora depende de ti dar el siguiente paso. No el paso gigante, el paso posible, el paso concreto, el paso que puedes repetir todos los meses sin fallar. Porque la riqueza no es un evento, es una consecuencia. Es la consecuencia natural de aplicar el poder de la capitalización de forma inteligente, disciplinada y constante. Hoy termina este audiolibro. Pero hoy también comienza tu verdadero camino financiero. Y ese camino empieza con una sola decisión: comenzar ahora.